por funciones, es decir, ocupar ya una función determinada como asociado, lograr la interacción, que sea una participación interactiva, más profunda, más ida y vuelta, y lo que sería el autodesarrollo de la organización, donde no es el ideal, cada cual puede tener un ideal, pero están todo el día pensando en conjunto y debatiendo, sino que en la medida que conviven en la propia cooperativa, en la propia organización, hay posibilidad de expresarse, se escuchan, hay propuestas y se toman decisiones. Porque puede ser que nos escuchemos, hablemos todo el día y después no decidimos. Funcional tiene que ver con que haya funciones determinadas, es decir, donde más allá de la organización administrativa, como asociado, si estás en una cooperativa agraria y estás llevando la producción, tu finalidad como asociado a la cooperativa agraria, a lo mejor es que tu objetivo es que te logren el mejor precio del mercado sobre tu producto, ¿no? Y ahí ya termina la cooperativa, te logra un buen precio y estás contento con la cooperativa. Pero la cooperativa a la vez puede generar, o en el conjunto, que en la zona donde estás produciendo seas un referente para convocar a otros, para generar reuniones técnicas, para consultar sobre los servicios de la cooperativa o el costo de los servicios. Entonces tienes una función ya dentro del esquema de participación. Te sientes más parte porque estás siendo tenido en cuenta. Es decir, no es solo tu producción la que interesa a la cooperativa, sino que hay un protagonismo o una función determinada. Puede ser una función de mayor responsabilidad, menor responsabilidad. No quiere decir que sea remunerada. Puede ser remunerada también. Pero normalmente son participación funcional cuando hacemos algo por el conjunto y eso nos es reconocido. Es importante también el reconocimiento de los pares, que nos reconozcan en lo que hacemos. Bien, ¿por qué nos preocupa, por qué nos ocupa la participación? ¿Por qué no puede quedar en piloto automático? Porque podemos estar haciendo las cosas bien desde el punto de vista económico, administrativo, pero ¿quién se ocupa de que las personas asociadas participen? ¿Cómo hacemos? No se hace sola. Y muchas veces lo que se hace, sobre todo en las cooperativas, no alcanza para que la gente se identifique, participe y demás. ¿Y por qué es como la sangre de la organización? Es vital. Si las personas que están asociadas no se interesan por la propia cooperativa, más allá del servicio que me prestan, es muy probable que cuando venga alguna crisis, eso sea un barrilete que se cayó. Bien, entonces creemos que la participación nos va a garantizar que tengamos forma, fundamento y vigencia, es decir, que permanentemente la estemos recreando, que sea un organismo vivo. Para esto tenemos que lograr algún cambio de actitud que decía él hoy, ¿no? Cambio cultural en nuestra organización, para que tengamos políticas internas que sean activas para la participación o para favorecer la participación. Hay climas de participación y hay momentos donde no hay clima. Por ejemplo, si hacemos una asamblea, imaginen que yo soy el presidente de la cooperativa y les digo, hemos tenido un buen balance. Les leo los números, llamo al contador. Bueno, levanten la mano, ¿quién aprueba el balance? Levanten la mano. Él quiere preguntar, me hago el que no lo veo. Ya aprobaron, ya está. Bueno, vamos a comer ahora un pescado, un algo. Nos tomamos unos picos y nos vamos. Entonces, desde el poder, digamos en este caso del presidente, la presidenta, no estoy favoreciendo para nada la participación. Si bien puedo decir, en la asamblea hubo participación, más que participación, asistencia de personas que fueron a la asamblea, fueron más que nada pasivos, ¿no? No se dio un clima de apertura, de diálogo, de que haya preguntas. Es decir, yo cuando era pequeño iba a veces a los comercios y decía un cartelito, su pregunta no molesta. ¿Por qué? Porque el comerciante le quiere vender, entonces pregunta cómo pregunta el precio, cómo es. En las cooperativas y en las organizaciones democráticas, no solo que no molesta, tenemos que favorecer la pregunta, tenemos que agradecer la pregunta. Y como dicen en el marketing, si hay una crítica, la crítica es un diamante bruto que hay que tallarlo. No hay que cerrar la crítica, porque la crítica nos ayuda a crecer. La crítica constructiva, decir, este servicio, este costo estuvo mal. O por esto, por esto y por esto.
porque muchas, no lo expresan y se van. Agradezcamos que lo expresa, nos está dando la oportunidad como organización de crecer. Así que esto de la pregunta no molesta, no solo que no molesta es, sí. Pero... Ahí. No. Ahí sí. Ahí está. Buenos días. Carolina Marín, de Capel. Por el tema de la participación, mira, nosotros somos una cooperativa vieja. Tenemos 85 años, recién cumplido en febrero. Ok. Y en el tema de la participación se da por el asunto etario, en el fondo, porque tenemos un promedio de edad de 72, 75 años en la cooperativa. Y bueno, pasa lo que tiene que pasar, por el ciclo de la vida, los socios fallecen, hay menos continuidad, y también tiene mucho que ver con la falta de educación. No la educación general básica, sino que la falta de educación dentro de la cooperativa. Entonces, cuando tú tienes una carencia educativa, cooperativistamente hablando, también hay menos participación. ¿Te acuerdas que hoy decíamos la regla de oro de la educación cooperativa? Las cooperativas son transgeneracionales, es decir, dice 80 y pico de años y es todo un valor, toda una trayectoria. El tema está en recrear esa vida, esa dinámica, y en que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de hacer la propia historia, pero que tengan la identidad de origen, las dos cosas. Hoy lo hablamos con él antes de ir al corte. ¿Cómo hacer para que porque las vivencias no se transmiten, digamos, no sé, lo que vive cada uno es imposible que otro lo viva de la misma manera, pero sí podemos acercar puentes generacionales a través de distintas actividades. Le contábamos a él un ejercicio de una cooperativa agraria que cumplió ahora 90 en Argentina, que hace balance social hace varios años. Una actividad que desarrollamos desde la educación, no por el balance social, sino de la educación, fue los jóvenes de la cooperativa armaron un video entrevistando a fundadores de localidades, no a los fundadores de los 90 porque no existen ya, pero sí a fundadores de sucursales que eran personas de 75, 80, 85 años. Miren, quizás fue hecho hace unos años, que ahora estamos acostumbrados a más velocidad de visión, por el video puede ser un poco lento, pero la verdad, hay partes donde le contábamos a él el brillo de la mirada de los fundadores y el haber visto nosotros a los chicos que estaban filmando, que habían armado el guión, el haber visto ese clima realmente de puente que hubo, bueno, les evitó a lo mejor leer 10 libros a los chicos, que no está mal que lean sobre la historia cooperativa, pero esa oportunidad de encuentro, esa pertenencia, yo creo que fue valiosísima. Y los propios fundadores se sintieron reconocidos, ¿no? Se sintieron valorados, porque a veces queda como la historia quedó atrás y ya está. Es como que no tuvimos historia, ¿no? Esa identidad de origen. Y el establecer puentes es muy, muy importante. Por eso es muy importante lo que dicen de la necesidad de la educación, de la necesidad de la comunicación, de que esas cuestiones que fueron muy importantes siguen siendo importantes y que también la nueva generación tiene la oportunidad de recrear su propia historia. Es decir, que tiene la oportunidad de equivocarse y que a veces eso atenta contra el modelo empresarial, es decir, de que, bueno, hay más riesgo, bueno, pues también, pero en las propias familias del campo se suele dar esta puja generacional de el productor tradicional que se resiste a alguna innovación tecnológica, el joven que quiere hacerla, y después está padeciendo toda la cuestión ambiental para que quede para las futuras generaciones. Es decir, no toda la tecnología que nos ofrecen es la adecuada a lo mejor, pero eso abre una oportunidad de encuentro, no de ruptura. Yo conozco casos en el sector agrario argentino que se han peleado padre, hijo o abuelo con nietos por determinada maquinaria, tecnología, lo que sea, pero también he visto otros casos donde las nuevas generaciones le han enseñado a la otra y al revés también, porque por ahí la anterior tenía un respeto por la naturaleza que la tecnología a lo mejor no estaba productivista, la tecnología productivista no estaba respetando. Bueno, son temas específicos de las cooperativas agrarias, pero que podemos aplicarlo a todas. Por eso hay que animarse a generar nuevas prácticas, ser innovadores. Si siempre repetimos eso del martillo y el clavo, dice que para las personas que son martillo, todos los problemas son clavos. Entonces, si siempre
ante el mismo problema usamos lo mismo, es posible que a veces demos el clavo y a veces rompamos las cosas. Entonces, ¿por qué vamos a pretender resultados diferentes si venimos haciendo lo mismo, si venimos martillando? Entonces, estas prácticas de participación tienen que incorporarse a la cultura de la organización. Tenemos que acostumbrarnos a que eso genera ruidos, eso puede generar un conflicto, puede generar malos entendidos, pero hay que tratar de conducirlos y coordinarlos. No pueden quedar ni las generaciones ni las partes de una cooperativa aisladas. ¿No? Es un todo. Y ese todo, y si no se incorpora, estamos en problemas. Es decir, el gran desafío es si innovamos. Y después, poder reconstruir los vínculos asociativos. Si salimos de la zona de confort de solamente el asociado o la asociada que demanda un servicio de la cooperativa y la cooperativa que se lo da. Que no está mal, es el sentido principal, satisfacer los servicios, las necesidades, pero recrear todo este sentido de pertenencia y demás exige salir de esa zona de confort, es decir, integrar. Bueno, ahí esto, fíjense que es del 80 de la Alianza Cooperativa Internacional, que es la agrupación o la entidad que implica la mayoría de las cooperativas del mundo, y dice, en un congreso que se hizo en Moscú en 1980, Lyland decía en un informe que fue muy famoso, si no revemos destacamos que no revemos nuestra ideología cooperativa solo para repetirla, es decir, como un dogma, una cosa que tenemos que aprender, los principios de memoria y las palabritas y esto y lo otro, sino para examinarla de forma crítica, algunas veces para defenderla, pero también es necesario para revisarla y permitir la evolución. Y le advierte hacia los asociados y en especial a los dirigentes que el mero enunciado de valores y principios, esto de repetirlo, pierde relevancia si no se lo somete a una verificación altamente exigente. Es decir, ¿cómo hacemos la práctica? Hablamos de valores, hablamos de esto y lo otro, y después, ¿cómo somos realmente? Y en esto después vamos a ver lo que tiene que ver balance social. Bueno, de la identidad cooperativa es el ADN, tenemos que saber por qué elegimos jugar con determinada camiseta, ¿no? Nos identificamos, eso es identidad también. Y acá, antes de leer la definición de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿qué se les ocurre para definir una cooperativa? Palabras así claves. Que hacen entre todos. Les pediría a los que no hablaron todavía. Disculpen los que hablaron. Los hago callar un momento. Palabras, conceptos de los que no todavía no hablaron. Vos, por ejemplo, no hablaste. Acá. A ver, tengo que empezar por ahí. Cooperativa. Apoyo mutuo. Apoyo mutuo. Apoyo mutuo. Valores. Valores. ¿Qué más? ¿Alguien más que no habló? Sí. Desarrollo humano. Desarrollo humano. Las otras que se agrupan para un bien común. Competimos con un bien. Sí, un fin común. Un fin común. Trabajo en equipo. Identidad. Perfecto. Fíjense, para llegar a una definición que no es que tenemos que decir, esta es la definición porque se revisa cada tanto tiempo y va mejorando, va cambiando, no sé si mejorando, pero va cambiando. La Alianza Cooperativa, la última revisión que hace como declaración de identidad a nivel internacional fue en 1995, después de grandes cambios en el mundo. Acuérdense, cayó el muro de Berlín, la globalización se acentuó en los 90, se juntan en Manchester en 1995 y dicen, es una asociación autónoma de personas, la negrita es nuestra, que se unen voluntariamente, y lo dijeron, para satisfacer sus necesidades sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta, que es de ellos, pero una empresa de propiedad conjunta muy particular, democráticamente controlada. Esa es la definición a nivel universal de la Alianza Cooperativa Internacional. Existen cooperativas en el mundo que con la base dicen tenemos algunas diferencias, agregan algunas cosas, adaptan otras cosas. Lo importante es muchas veces, como en todo, como la tecnología, no es adoptar acríticamente y decir tomo esto y lo pongo acá, lo trasplanto, sino adaptar las cosas. Lo que en el software libre, los que andan en el software libre dicen copiar pero mejorar. Tomo esto, pero no corto y pego como en la computación, que corto, sino lo reflexiono, lo adapto a mi realidad, a nuestra realidad
y eso hace que mejoremos, no, y no tomo todo lo que venga, lo analizo. Bien, esto de la definición. Y acá vamos a los valores. Ustedes recién dijeron valores. Pero que vos lo dijiste, no, después de trabajo en equipo, tienes que valores. Hay 6 valores como universales en el cooperativismo. Uno es la autoayuda. ¿Qué es la autoayuda? Que cada persona puede controlar su propio destino y que tiene que poner esfuerzo. Es decir, la cooperativa no es para los vivos, entre comillas, como decimos ya, que con el sudor ajeno se suben al carro y que lo tienen otros. Si uno tiene ese concepto de cooperativa, no se mete en cooperativa. Hay otras formas. Hay otras formas especulativas, digamos, de vivir en la vida, de ser más un parásito en otro ser viviente, que si uno está en la cooperativa, tiene que poner esfuerzo intelectual, manual, etc. La autorresponsabilidad, que la alianza lo pone así, de corrido, sin los R, sin guión entre medio, si no le pueden poner responsabilidad nada más, que es justamente hacerse cargo de lo que le corresponde dentro del grupo, de la cooperativa, de la organización. El valor de la democracia. Después lo vamos a ver en los principios. El valor de la igualdad. ¿Y la igualdad qué es? El trato justo a cada persona que le integra, reconociéndole los derechos a la información dentro de la cooperativa, a la educación y a la participación. Porque si alguno queda excluido de esos derechos, no somos iguales. Después tenemos diferencias como seres humanos, en el esfuerzo, pero en eso, clarísimo, a la información, a la educación y a la protección, igual para todos. No tiene que haber privilegios. La equidad, ahí empezamos a diferenciar. Cuando generamos excedentes económicos, ¿cómo se distribuyen? En las cooperativas. A ver los cooperativas. Equitativamente. ¿Y qué sería equitativamente? ¿Proporcional a qué? Al esfuerzo, no al aporte de capital. Al esfuerzo. Podemos haber aportado, claro, podemos haber aportado capital, no más, no menos, no importa. Pero cuando vamos a distribuir, el que puso más esfuerzo. Y el que puso más esfuerzo puede ser, si es de trabajo, por trabajo. Si es de servicio, que puso más el servicio. Si es, por ejemplo, en una agraria, el que entregó más producción, porque también pudo haberlo vendido en otro lado, se dice cooperativista y va a vender la uva en otro lado, o vende la hortaliza en otro lado. Entonces, cuando le conviene viene a la cooperativa, o cuando saca un crédito dentro de la cooperativa, después vende en otro lado. Entonces, son derechos y obligaciones. Perdón, ¿cómo mide el esfuerzo? ¿Cómo se mide el esfuerzo? Sí, porque se va a una repartición. Bien. El esfuerzo como igual. Exacto. En la administración de la cooperativa tiene que quedar claro el uso de los servicios de la cooperativa por parte de cada sociedad y asociado tiene que estar registrado, ¿no? Entonces, cuando se llega al resultado final, el que más usó los servicios, más va a recibir de la distribución de excedentes. También dice la teoría, y no sé cómo será en Chile, que si hay pérdidas, también hay que aportar en relación a lo que usamos. Incluso cómo hizo perder más la cooperativa. Pero si fue con una mala administración o problemas de contexto, también hay formas de refinanciar o, digamos, de solventar esas pérdidas para que no tengan que, porque si no huirían muchos espantados, ¿no? No serían tan solidarios, pero... Y la solidaridad, justamente. La solidaridad implica una relación horizontal. Si yo digo, perdón, no quiero meterme en temas de religión y demás, pero sí digo que hay religiones que tienen el concepto de la caridad, que es yo ayudo, yo que tengo una posición a lo mejor económica o material mejor que otro que tiene carencias económicas, no carenciado como persona, porque toda persona tiene capacidades, tiene dificultades económicas y le doy una prenda de vestir, un alimento, que es, como dice Galeano, una relación pasiva y vertical. Alguien que tiene, sobre todo tiene medios materiales, alguien que no tiene, y la flecha va para abajo.
no vuelve. La solidaridad es horizontal. Podemos tener más o menos uno del otro, pero la flecha va para los dos lados. Une a los dos globitos y eso puede ser intercambio de experiencia, de conocimiento, de bienes. Ayuda mutua, lo que dijiste hoy al principio. Apoyo mutuo. No, pero si estás con el celular no me puedes ver. No, disculpa. Una broma. Y luego hay tres valores más que son generales, son más de la humanidad en general. Todos estos también pueden ser interpretados fuera del cooperativismo, pero los pioneros de Rothschild, sobre todo de la honestidad, esto de no robarle en el precio ni en el peso, lo tenían clarísimo. La apertura y la apertura a los demás, ¿no? Apertura como organización, no quedarse encerrado en sí mismo, esto que decían, vamos a proyectar otras comunidades, ¿no? Y la responsabilidad social y la preocupación por los demás. La responsabilidad social en 1995, estaba en la tradición de los fundadores, mucho antes de 1995. Ustedes vieron que se habla mucho de responsabilidad social en las empresas, actualmente, hace unos años. En el cooperativismo, antiquísimo. Es decir, que fueron pioneros también en las cooperativas. Pero no lo andaban desparramando como un recurso de marketing. Nada más en la naturaleza. Pero está bueno saberlo que es una de los valores. A ver si acá. Esta participación es transversal, es decir, atraviesa, está en todos los principios y todos los valores. Recién vimos los valores. Y tiene que ser libre. Nadie me puede obligar a participar, pero sí tengo que saber que tengo la responsabilidad de participar. ¿Cómo puedo? En la vida no puedo. Pero como cooperativa tengo una responsabilidad. Generar espacios. Generar climas, ámbitos de participación. Las cooperativas contribuyen a generar calidad institucional en nuestras comunidades. Si funcionamos como cooperativa, vamos a aportar a tu preocupación, ¿no? Y que es de todos, de las calidades democráticas, de dar respuesta, ¿no? Pero tiene que ser con principios. La ASI dice que los principios son la sangre que da vida al cooperativismo, ahora vamos a ver los principios, van a trabajar ustedes sobre eso. Nosotros le agregamos que la participación sería los glóbulos rojos de esa sangre. Porque podemos tener claros los principios, pero si no hay participación de nuestros asociados y asociados, es como que estamos anémicos. Esa sangre no circula, pero le falta vitalidad. Y la participación en la cooperativa va a generar mejores y más comunidad, más democracia. Es decir, comenzando por los principios, que sería la identidad cooperativa, principios y valores, tenemos que saber qué somos como cooperativa y qué no somos. Tener en claro. Si hay cuestiones que no nos gustan, digamos, no es como el humorista norteamericano, Groucho Marx, creo que decía, yo tengo estos principios, si no le gusta, tengo otros. Y era genial la crítica a la sociedad, digamos. Entonces, nosotros podemos hacer como ese chiste de Groucho Marx. Tenemos principios cooperativos y si después viene un cliente externo y no te gusta, bueno, no importa, le podemos dar un privilegio, porque total somos cooperativas, pero la podemos cambiar. Ahí se nos va a resentir el vínculo asociativo de los otros. Somos solidarios. Claro, ahí sería como que socializamos las pérdidas, pero después cuando hay que repartir, se nos llevan a culo. Ahí tenemos que ser claros. Los principios son independientes, son 7, después lo vamos a trabajar, seguramente ustedes conocen o se acuerdan de varios. Son, a ver, antes de esto de cómo se relacionan, ¿alguien puede nombrar algún principio cooperativo que se acuerde? Ayuda mutua. Ayuda mutua no está expresado así como ayuda mutua, está más como valor, pero está traducido en principio. ¿Qué más? Libertad asociativa. Exacto. La sociedad es asociación abierta y voluntaria. ¿Qué más? Democracia. Sí, sería más un valor, pero no está como principio. Cada persona tiene un voto. Democracia. La democracia tiene un valor, está como organización democrática o gestión democrática, control democrático de un principio. Cooperación entre cooperativas. Cooperación entre cooperativas, es decir, que si justo la cooperativa habla de solidaridad, tiene que cooperar entre igual. ¿Qué más? Educación, que habíamos hecho la regla de oro. Y hay otro que agregaron en el 95 que es compromiso o preocupación por la comunidad, o interés por la comunidad. Que antes estaban 6, ahora son 7. Entonces, estos 7 son interdependientes, es decir, si ignoramos alguno, los demás se resienten. ¿Sí? No podemos decir, como cooperativa vamos a hacer 3 principios, en la práctica vamos a tratar de practicar 3 principios y los otros 4 ahora no nos da el tiempo.
¿no? Puede entrar cualquiera, pero no vamos a ser democráticos. Esto, que ha sido su rasgo identitario. ¿Son mandamientos de hierro? Se pregunta la ASA. No exactamente, pero tienen que ofrecer patrones de medición. Y eso acuérdense con el balance social después, cuando veamos. Patrones para medirnos en nuestra identidad como cooperativa. Pautas para juzgar comportamientos y tomar decisiones en lo cotidiano. Marcos sobre cuyos límites se puede actuar, es decir, hasta dónde puedo y esto no puedo. No debo como cooperativa. No son una lista anticuada que debe ser revisada periódicamente y repetirla así como un mantra, sino que la tenemos que poner en práctica. Y es importante que la visión que cada principio proporciona esté incorporada en la práctica, en la actividad diaria. Bueno, ahora les vamos a proponer que trabajemos en grupos. Habíamos dicho que alrededor de 50, vamos a hacer grupos entre 5 y 6. Yo les voy a pedir que cada uno recuerde el número que le asignamos arbitrariamente. Esto tiene la idea de integrarnos, de que no estemos con el amigo de la cooperativa, de la asociación que está al lado, la amiga. Y entonces no hagan trampa, respeten el número que les queda para que cuando nos distribuyamos vayamos al grupo que corresponde. Vamos a empezar por acá. Son 5. Sí, enumérense del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y va a haber 3 grupos, va a tener una persona más. 1, 2 y 3. Acá falta 4. 4. Los número 1, ya te vamos a hacer favor, no te vamos a hacer mover. Los número 1 vienen con él acá. A ver, ¿hay alguno del 2 por acá? Sí, vos. Con ella vienen los números 2 acá, pero no, ubiquen hasta dónde tienen que estar. Los números 3, ¿hay 3 por acá? 3. Con ella, fíjense, vienen con ella, algún 4 por acá, con él, y algún 5 con él. Ah, no. Es decir, ahora sí, llévense la silla. Hay pocos 4, se ven escapados los 4. 4 acá. Ahora para... Vean que no se terminen de acomodar porque ahora lo vamos a volver a sacar. No, en realidad lo que se me ha escapado es que son 5, digamos, son 7 principios. Va a haber algunos grupos que van a trabajar 2 principios que son más cortos de un texto, ¿no? Y otros van a trabajar uno solo. Pero como los grupos son grandes para la participación, honestamente para tenerlo en cuenta, si nosotros queremos que haya participación y estamos con 1000 personas, no van a hablar lo mismo, o todas a la vez, o no nos vamos a entender. Aquí en los grupos, cuando pasamos las 6-7 personas, generalmente se pierden. Acá en ellos, los veo bastante numerosos, seguro que hay personas muy bien intencionadas, pero que en un momento van a estar interesados por charlar con la persona del lado, determinados intereses que aparecen en los seres humanos,
Y van a distraerse y van a estar, no sé, se van a dividir en dos, se van a dividir en tres. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Que cada grupo cuente cuántos son y se divide, haga mitosis de célula, se divide en dos. Se divide en dos. Y se da en la espalda, y perdón, no escuchen al grupo que va a estar con los mismos principios, sino que cada uno trabaja en su grupo. Juan, fácil, 1, 2, no, pero 1, 2, como hicimos antes, todos uno por el lado y todos los dos. Divídense en dos. 1, 2, Y den la espalda, no se por acá van a ser. Después repartieron el material que ahora van a tener que usar ahora. 5, 4. Y acá quedan 5 y 5. Y acá quedan 5 y 4. No, pero bueno, somos técnicos. 1, 2, 3. Están casi todos en 9, 10. Está bastante bien. No, 4. Pero cuando hablen de ustedes y hablen de la importancia. Bien, a ver, el grupo 1, que cuando digo grupo 1 son los dos subgrupos, tiene en la página, ya la hicimos exactamente, de ese trabajo que es la Declaración de Identidad de la Alianza Cooperativa Internacional, página 31, el principio primero, la asociación abierta y voluntaria. Lo van a tener ahora en el material. Ustedes pueden son el grupo 1 que tienen dos grupos, principio 1. ¿El 2 dónde está? Acá. Tienen el principio 2 de control democrático, que está en la página 36. El grupo 3, ¿dónde está? Ustedes, dos grupos 3, tienen el principio 3, que está en página 38. Y ahora van a quejarse entre el 4 y el 5, porque son los grupos privilegiados para tener dos principios cada uno. Como son más breves, vieron que se quejaron enseguida, pero no saben cuánto era la definición. 4 y 5, perdón, el grupo 4, página 41, va a trabajar el principio 4 de autonomía e independencia y el principio 5 de educación. Página 41. Y el grupo 5, en página 44, el de cooperación entre cooperativas, como ya he nombrado, y el séptimo de la comunidad. Que creo que es media página, así que le hicimos buen precio en la. Aquí somos nosotros. Y educación y conversación, que es el que decide. Bien, antes de la lectura, por favor, veamos cómo una sugerencia para funcionar. Hay que definir roles en cada subgrupo. ¿Cuáles serían los roles? Alguien, aunque no lleve la voz cantante en cuanto a la coordinación, alguien que se preocupe por que hablen todos. Y que vieron que siempre algunos tenemos la costumbre de agarrar el micrófono, aunque no tengamos el micrófono en la mano, y hablar la mayor parte del tiempo. Por ahí siempre aparece uno o una. Saber decirle, escuchemos a los demás y hacemos circular la palabra. Que sea lo más democrático posible, no que hablen exactamente los mismos minutos cada uno, pero que se favorezca el intercambio. Es decir, una coordinadora o un coordinador por el grupo. Otra persona que tomará nota de lo que hay que hacer. O escribirá en la ficha. Después
Después le vamos a dar una ficha, pero puede ir tomando nota. Hay que hacer una lectura, puede ser individual o grupal, pero que puede llevar aproximadamente 10 minutos, algunos llevará más, otros un poco menos, del principio o los principios asignados, algunos tienen un principio, otros tienen dos. Y acá viene lo que hay que hacer. Hay que identificar 3 palabras claves en cada principio. Es decir, los que tienen un solo principio buscarán 3 palabras claves. Los que tienen 2 principios buscan 3 palabras claves en cada uno de los principios. 3 palabras fuertes, 3 palabras esenciales, 3 palabras importantes. Y finalmente, intercambiar ideas sobre esas palabras clave y el contenido de lo que han leído individualmente para definir ese principio. Por favor, pueden usar las palabras que tienen la base, pero no las copien ni peguen. Hagan una interpretación de ustedes, grupo, y en eso tienen otros 15 minutos. Es decir, que hay 10 más 5 más 15 son 30 minutos de trabajo que empiezan a leer. Y claro, le vamos a dar una ficha que tiene un color por cada principio. Lo que tendrán que trabajar más son ustedes dos, que tienen que hacer 2 afiches, ¿no? Uno en cada color, con las 3 palabras clave, y si quieren anotar algo como ayuda a memoria para cuando tengan que explicarlo al resto. La ventaja de los grupos que tienen 2 principios es que van a ser un poco cada uno, o pueden ponerse de acuerdo antes de arrancar, que uno tome más un principio y otro menos, pero que lean los 2, trabajen sobre los 2. ¿No? También ustedes. Ay, no me quedó claro que vayamos. Dejamos de nuevo, está claro. ¿Qué marca el tiempo? Solo vamos avisando. Nosotros le vamos diciendo, cuando lleguemos a la mitad, 15 minutos, le decimos estamos por la mitad, para que se orienten, y luego a los 30 minutos cortamos. Podemos dar 2 minutos más, pero... Claro, eso trata de regular ustedes. Porque por ahí la lectura es más rápida y depende de la intención que tengan en cada principio. No están exactamente iguales. Bueno, el tiempo arranca siendo a las 11:54. ¿Cómo trabajaron brevemente? ¿Cómo siguieron el grupo? Las 3 palabras clave de funcionar. Es decir, lo que quieren agregar, pero el equipo lo van haciendo. Así que se pasan el micrófono y arrancan. Arranca con el... ¿Escuchamos? Sí, de preocupación por la humanidad, ¿cómo llegamos a estos resultados de estas 3 palabras? Primero, nombramos por cada integrante del grupo cuáles eran las palabras que más sentido nos hacían, y luego las que más se repetían, y si es que le podíamos dar un segundo giro a esta definición. ¿Ya? La primera que llegamos al consenso de la responsabilidad multidimensional, que esto conlleva una responsabilidad económica, social, cultural sobre las comunidades en las que esté inserta la cooperativa. Y esto también tiene estrecha relación con el grado de intensidad en el que se refleja en las acciones de los asociados o de la misma cooperativa, que también creemos mucho que tienen que ver con las características de la cooperativa, como decían mis compañeros, de que no es lo mismo una cooperativa grande, el grado de intensidad que tiene, versus una cooperativa de 10 cooperados establecidos iniciándose dentro de una comunidad. Y finalmente, como tal, las comunidades, que también llegamos a un consenso que podrían ser a menudo espacios territoriales donde están insertadas estas comunidades, pero no siempre es así. Puede ser una vinculación por medio de la actividad económica que estas comunidades tengan y se relacionen con la cooperativa que está inserta en ese mismo lugar. Eso. ¿Alguien más quiere? Probablemente para agregar un poco más a lo que dice Carmen, en la parte de responsabilidad multidimensional, para nosotros resulta como súper interesante porque de hecho el principio termina de esa manera. Es como algo que no es negociable. La responsabilidad no es negociable y no es transable. Tiene que ser internalizada por parte de los socios y por la comunidad. El tema del grado de intensidad es bastante claro también dentro del principio, en el cual menciona que los asociados ellos determinan cuál es el grado de intensidad en el cual van a participar en su responsabilidad. Y bueno, el concepto de comunidades es lo que es como la unidad mínima que permite que los asociados se comiencen a organizar.
el equipo 7, después vamos a continuar con cada grupo y vamos a hacer un repaso general. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora por el 1, vamos a ir cambiando los órdenes. Vamos por el 3. El grupo 1, ¿quién es? Pase. Vamos, venga todos. Este grupo, vamos a decir en favor de ellos, era el de mayor extensión de contenido, de páginas, de texto, y se dividió en dos partes, y las dos partes trabajaron de forma separada, y luego se juntaron para el afiche para llegar a una síntesis. Así que, quiero abierto a ustedes. Adelante. Bueno, efectivamente trabajamos en dos grupos y después logramos condensar la definición que sería la siguiente respecto al principio cooperativo 1 de asociación voluntaria y abierta, donde las palabras clave determinadas para esto fueron la corresponsabilidad, la inclusión y el reconocimiento, dándonos esta definición como apertura inclusiva, donde se identifica y reconoce al individuo y al grupo cooperativo en torno a las necesidades y corresponsabilidades existentes y adquiridas para la asociación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno cuando considera al potencial individuo dentro del grupo, no necesariamente como una sociedad que está dentro, es necesario mantener una apertura para poderlo convencer, incluso cuando se haya sido arrastrado a poder asociarse para poder, digamos, suplir una necesidad, y en el cual en este espacio es importante lograr identificarse primero con el grupo para poder también generar un proceso de reconocimiento tanto del grupo hacia como el individuo, como hacia el individuo potencialmente asociable. Y bueno, en torno a eso mismo, respecto a las mismas necesidades y las corresponsabilidades que tanto del grupo, estas existen porque tienen un objetivo en común y a la vez en las cuales el individuo las adquiere para poder después asociarse. Básicamente. Bien. No sé si alguien quiere aportar el comentario extra. Solamente indicar que el centro de este concepto es la persona quien decide libre y voluntariamente ingresar a esta organización. Aplausos. Muchas gracias. Seguimos con el 2, que está ahí cerca. Si quieren acompañarnos. Sí, acompañan, no dejen solo. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, a nosotros nos tocó el segundo principio, que se llama control democrático en las cooperativas, pero nosotros le cambiamos el concepto de control por administración participativa responsable y equitativa de los asociados. Y los tres principios que elegimos entre todos, entre los dos grupos que nos tocó participar, es democracia, derechos y deberes, como responsabilidad de cada uno de los asociados. Aquí lo voy a dejar a mi compañero que va a explicar un poquito más. Bueno, de la esencia de la cooperativa, la democracia. En la medida en que exista democracia, exista equilibrio entre las partes que la componen, la cooperativa tiene éxito y se sostiene en el tiempo. Los derechos son una, yo diría, zanahorias que tiene para el asociado una cooperativa. Es lo que generalmente primero, antes que la democracia, a veces los derechos son los que me llaman la atención. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a generar la cooperativa? Pero todo esto no funciona si no existen los deberes, las responsabilidades que tiene cada socio. Cada socio tiene en su actuar cotidiano, productivo, una responsabilidad para con la cooperativa y para consigo mismo. Primero consigo mismo para responderle a la cooperativa. Por eso para nosotros estas tres palabras
son de gran interés. Es lo que teníamos que hacer. ¿Alguien más del grupo quiere aportar algo? ¿No? En la palabra, lo único que le voy a decir es que la palabra control la quisimos cambiar porque la dimos como un control, como una palabra media suspicaz, entonces por eso lo cambiamos por la palabra administración. ¿Ya? Eso no. Bien, vamos a pasar al 5. ¿Dónde están? Vamos a hablar del 5. Aquí el grupo es pequeño porque tenían 2 principios, los analizaron cada subgrupo a los 2 principios, pero cada uno se especializó en un solo principio. Así que ellos tienen principio 5. Hola, nosotros nos tocó el principio número 5, que era educación, capacitación e información, que era un principio creo que muy relevante, justamente conversando, y vimos 3 palabras que no están en forma escritas, tan tácitas, sino que creo que nosotros las identificamos dentro del contexto. Uno era el compromiso, segundo el desarrollo, y el tercero el concepto de holística. Y de ahí conformamos la definición, que creo que es la idea principal, así que pero eso va a saber mi compañero. Bueno, en primer lugar definimos el compromiso de los dirigentes y cooperar con la educación, la capacitación e información para el desarrollo humano. ¿Ya? Para toda la extensión de la palabra y que tienen que tener una visión holística, integral, información a la base y a la comunidad y a las esferas de poder. Vale decir que la comunidad, o sea que la cooperativa tiene que estar inserta dentro de sus asociados como también hacia la comunidad para ver qué es lo que está promoviendo, cuáles son sus principios y sus valores. Esto. Pasamos entonces al principio tercero. Ahí está un grupo también numeroso, como el que yo expliqué. Subdividió le ha puesto la firma. Buenas tardes. Bueno, nosotros democráticamente, cada uno leyó el texto, escogimos las 3 palabras claves y después las que más se repitieron fueron las que fueron seleccionadas. Nuestro equipo, bueno, que somos muchos, se dividió primero en 2 instancias y después cuando nos juntamos nos dimos cuenta que teníamos las mismas palabras. Así que, pues, bueno, el tercer principio es participación económica de los asociados. Las 3 palabras claves fueron capital, equitativo y democrático. Nosotros hicimos una definición que incluyera estos 3 conceptos que resumían el principio número 3. Entonces, los cooperados con las cooperadas contribuyen a la administración y control democrático y equitativo del capital y sus derivados como propiedad colectiva. Esta definición describía todo lo que nosotros pensamos como equipo y bueno, estamos todos firmando que estamos de acuerdo con este tercer principio. No, simplemente repasar por cada una de las palabras que como capital, el capital es propiedad colectiva, es una herramienta del capital y todos participan los asociados de forma equitativa y de forma democrática, eso participación democrática. Y creo que esta conclusión que realmente resume perfectamente. Por eso están todos entusiasmados y firmando. Pero eso. Bien, vamos a pasar al 4. Vamos. Principio 4. ¿Vamos todos? Sí, nos vamos todos.
Nuestro grupo de equipo trabajamos sobre el principio 4, que se llama autonomía e independencia, y el trabajo que hicimos fue conversar sobre conceptos que no estuvieran directamente ahí, sino que cómo se verían reflejados en la cooperativa y el trabajo. Y el primer concepto en este principio de autonomía e independencia es dependencia. Es entender que vamos a depender de otras organizaciones, no vivimos en el vacío, hay una interdependencia con el gobierno, con otras organizaciones, y eso es fundamental de entender. Y para eso vimos que tenía que haber valoración, una autovaloración, entender que somos una unidad funcional, no solamente social, relevante, económica. Por lo tanto, si no existe esa autovaloración, no voy a poder generar esta dependencia, esta interdependencia con las otras organizaciones para crecer. Y ahí llegamos a la parte del principio de autonomía y cómo lo hacemos para no pasar a llevar lo que nosotros creemos, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de que el último concepto era convicción. Y ahí es donde teníamos que encontrar qué es lo que realmente nos une, en qué creemos. Entonces, una vez que cuando nosotros tenemos lo que creemos, podemos entonces venir y valorarnos frente a las otras organizaciones y generar esta interdependencia con ellos para un desarrollo territorial. Eso, ¿uno de ustedes quiere? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Por acá? Eso, muchas gracias. Bien, entonces nos queda el sexto, aquí. Sexto principio. ¿Viste lo que decía? Aquí puede llevar el mismo concepto. Sí. Vamos a hacer un acto simbólico, vamos a poner nuestra huella. Adelante, Marcelita, digital. En nuestro principio, a nuestro socio del grupo 6, huella digital y la firma digital. Sí, yo conozco a varias personas. Sí, es verdad. Son de la todas las personas. No está ahí. Después, con gel. Sale. La firma, por favor, chiquillas. Partiendo por Lori, Marcel. No, sí. En el 18. Para realizar el trabajo nos dividimos con nuestro amigo del grupo 6, del grupo 5, nosotros trabajamos el principio número 6, que es la cooperación entre cooperativas, y nuestro amigo trabajaron en el principio número 7. Se vio de manera conjunta las características del principio y destacamos 3 palabras que están ahí. Trabajamos con Marcelita que hizo la redacción y con el colega acá también para presentar el siguiente principio y con la explicación. Bueno, este principio es bien importante por una razón bien simple. Cuando se dice la cooperación entre cooperativa y cooperativa, también es como una prueba base a las mismas cooperativas, en el sentido de decir, bueno, salgamos de nuestro propio espacio cooperativo a colaborar con otros porque es un principio. Pero esto tiene que ver con algo que es más grande que eso y que trasciende a las mismas cooperativas en su objetivo y que tiene que ver con cooperar, por supuesto, como principio, más allá de la colaboración, de la acción puntual, sino que una acción permanente de colaboración, de cooperación, ¿ya? Que es necesaria para algo que es muy interesante, que es fortalecer a las cooperativas que colaboran entre ellas, pero el mayor desafío, y es a lo que yo creo que estamos invitados todos acá, es a fortalecer el movimiento cooperativo. Porque el movimiento cooperativo trasciende a la cooperativa tanto cuanto es una voluntad
que expresa valores, principios sociales. O sea, es un imaginario de comunidad, de sociedad, donde las cooperativas como movimiento que administran valores, principios, quieren traspasar a otros, porque efectivamente están preocupados de generar un espacio solidario, un espacio que las trasciende. Y el ejemplo son las cooperativas. O sea, ahí está la escuela. La cooperativa es una escuela para ser lo que podríamos decir un buen ciudadano. Y ahí es donde está la importancia de la cooperación, que va más allá de cooperar entre ellos, sino el impacto que tiene esa colaboración, al ser un modelo que otros pueden ver de generar espacios de bien común. Eso. ¿Qué quiere más importante los principios? Justo que te puedo hacer. Queda un minuto para ir a almorzar. Eso es muy indicado. Esperando esta velocidad, estos 2 minutos, cada vez un minuto y medio, un minuto queda abierto a un cierre de esta mañana con lo que sientan ganas de decir quienes quieran decir. ¿Puedo hacer un comentario? Que cuando hablaste del PIB, a mí me queda algo bueno, que como que te discutas tu sobre eso. Pero el PIB permite ver las fisuras, permite ver lo que no hay. Así que es una buena herramienta. El ingreso per cápita permite ver que parece que no cuadra. Por lo tanto, depende cómo uno hace los datos y la explicación que quiera dar. Y en la definición de la ASI, también es el PIB, porque es una definición que, como bien tú decías, otros la toman y dicen, aquí le falta algo, está muy económica esta definición. Por lo tanto, parece que tiene el mismo efecto que el PIB, genera una conversación y una discusión necesaria. Eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentar algo? Yo. Bueno, me alegra mucho verlos a todos. Yo llegué tarde ya por un tema puntual familiar, pero no me quería perder esta instancia porque creo que es súper importante el conocernos y el reconocernos. Hay muchos acá que sí los conozco, he trabajado con ellos. Hay otros que son primera vez que los veo y creo que es súper bueno que se den estas instancias para que se generen estos acercamientos para crear confianza. Así que solamente quiero dar las gracias por la invitación. Muy bien. Yo igual quería dar las gracias y decir que para que exista una cooperativa, una asociación o un grupo de personas como se llame, tiene que haber una necesidad y un líder para comenzar y llegar a un fin común. Eso. No sé, aquí. Bueno, haciendo un poquito más de hambre, a ver si esperamos un resto. No, solamente expresar desde la emoción, me siento con el corazón calentito. Conversábamos acá de compartir con personas, cada uno con una forma común, que en el mundo más tradicional se encuentra esta cosa de no escuchar, de competir por todo. Entonces, estos principios cooperativos como que se van plasmando y se siente en el ambiente la cooperación y la colaboración grupal y la energía de apertura. Entonces, por mi parte, como que agradecer tener este espacio, y yo lo esperaba, de venir para acá a compartir con ustedes. Entonces, qué rico que se vaya generando eso entre nosotros. Y eso quería rescatar. Así que eso, gracias. Muchas gracias. Algo que ya está desde la emoción que siento ganas de decir en este momento. Se nota buen sentido del humor y alegría, y eso también es muy importante. Abordamos temas serios con alegría. Yo les decía a ustedes cuál
Waliki. Bienvenido, Chile. Waliki significa gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a empezar. Bueno,